Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. El ser humano es producto de tres dimensiones. Una dimensión física, tangible, evidente a todos, una dimensión emocional y una dimensión esencial. Y cuando digo esencial, la diferencio del alma y del espíritu. El alma, espíritu y esencia son tres cosas diferentes. El alma está situada cerca del corazón, es como un fuego. El espíritu está situado en el vértice pulmonar derecho y la esencia es un movimiento en espiral que se sitúa entre el corazón y el corazón espiritual que está en el cerebro. La esencia es quien de verdad somos. La esencia somos nosotros. Es quien manda. Es quien tiene de verdad la programación que nosotros estamos supuestamente combinados a hacer en este mundo. Nuestra corriente de vida es nuestra esencia. Nuestro cuerpo y nuestras emociones, la gente con la que nos rodeamos, lo que hacemos y lo que creemos que somos, médicos, albañiles, presidentes de gobierno, lo que sea, es absolutamente circunstancial. Lo importante es que somos esenciales, que somos una esencia que tiene un propósito. Y ese propósito es lo que de verdad conduce nuestra vida y lo que nos presenta situaciones que debemos intentar resolver. Enfermedades, situaciones conductuales, procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto está exquisitamente orquestado de una forma en la que lo físico y lo inmaterial, energético y esencial está unido. Y la mente es el traductor de todo esto. La mente es el software. La mente es un receptor, no es quien gobierna, no es quien manda. Quien manda es la esencia. La parte física, concreta, en la enfermedad, es lo primero que vemos. Tengo un tumor en el estómago y entonces mi estómago está enfermo. Y esa es la parte, dijéramos, más material, porque la parte física la dividimos en esta parte concreta, tangible, material, y otra parte que es una parte más de sistemas, que podríamos decir, el sistema neurovegetativo, el sistema neuroendocrino, las mucosas, el tejido conjuntivo, todos los tejidos que sirven para unir cosas, para comunicar, para que nuestro organismo tenga unos elementos de conducción, para que se entiendan entre sí los órganos. Existe esta parte material y existe esta parte física de relación, una parte sistémica. Y esta parte física es la que cuando nosotros trabajamos con la esencia es sobre donde actuamos. Actuamos en el tejido conjuntivo y en el sistema neurovegetativo. Lo siguiente es la parte emocional. La parte emocional es una pequeña trampa. La parte emocional sirve para que se despierten aspectos que tenemos que trabajar. Si nosotros tenemos un conflicto emocional con nuestra familia, con nuestros padres, en nuestro entorno laboral, con quien sea, esto está hecho ahí y puesto ahí a propósito para que nosotros aprendamos a entenderlo. Que no quiere decir ni superarlo, ni quiere decir menospreciarlo. Quiere decir entenderlo. Tenemos que entender qué significa eso. Si yo tengo un problema con mi pareja, el problema no es mi pareja. El problema es mi manera de entender las relaciones de pareja. Y lo que tengo que aprender es cómo afronto yo las relaciones de pareja. Puedo resolverlo cambiando de pareja, evidentemente. Y entonces, bien, simplemente estoy decidiendo el resultado. Si lo hago, mejor que la busque más joven, porque entonces todos salimos ganando. Menos la joven. Y detrás de eso está la parte esencial. La parte esencial es la relación, como decía, entre el corazón y cerebro. Es algo que se conoce desde hace mucho tiempo, no es algo que nosotros hemos permanecido ciegos a esto porque desde Descartes, el gran inventor del método científico, decidimos que había un mundo que estaba en las iglesias y otro mundo que estaba en las universidades y que eran mundos irreconciliables. Unos cuantos años antes, Paracelso no pensaba así.
Y el que descubrió la homeopatía, el precursor y fundador de la homeopatía, tampoco pensaba así. Porque la homeopatía era la búsqueda de lo esencial de nosotros, la búsqueda de la sustancia esencial, igual que hacían los antiguos alquimistas. La búsqueda de la piedra filosofal era la búsqueda de nuestra esencia, de nuestro tesoro interior. Bueno, pues a partir del momento en que decidimos que por un lado había una cosa y por otro lado otra, pues bueno, en ese momento perdimos el contacto con la capacidad de relacionarlo todo, con la capacidad de pensar y la capacidad de saber si lo que nos está ocurriendo tiene un sentido más allá de los metabolitos, de las células, de las citoquinas, de los neurotransmisores, de las vías de señal celular, etcétera, etcétera. Porque todo eso no explica nada. Todo eso lo que hace es darnos un montón de cómo. No nos dice el por qué. ¿Por qué tengo una crisis asmática? No es porque haya un alérgeno, etcétera, etcétera. Eso es cómo se produce la crisis asmática. Pero que yo sea alérgico al pelo de gato y la señora de la primera fila no, ¿qué quiere decir? Que hay algo que nos diferencia. Porque si no, todos seríamos alérgicos, o si no, en fin. Que las explicaciones médicas a las que llegamos hoy en día son un montón de cómo. No hay ni un solo porqué. Y los porqués solo están ahí, en la parte esencial. Claro, cuando buscas información sobre eso y quieres documentarte, tienes que irte un poco lejos. Tienes que irte a textos antiguos, tienes que leer entre líneas, tienes que conectarte con otros planos y tienes que recibir información de otros sitios. Esto no está en Internet. Pero sí que están los métodos para encontrar estas cosas. Este dibujo que veis aquí es el funcionamiento de la esencia. Es un dibujo que está sacado de un libro muy interesante que se llama El libro secreto de los médicos, que es un libro que hace paralelismos entre la medicina egipcia y la medicina tradicional china. Si os fijáis, si seguís los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, veis que el movimiento es un movimiento en espiral. Un círculo que luego sube y hace otro círculo, que luego sube y hace otro círculo. Es un movimiento en espiral que se traduce en esto. Esto está sacado de un libro antiguo, bueno, es un dibujo sacado de un libro antiguo, que es el movimiento como se relacionan entre sí estos centros, que más de uno sabrá que son. Un centro que hay en la coronilla, otro que está en la frente, otro que está en la garganta, otro que está en el corazón, otro que está en el plexo solar, etcétera, etcétera, hasta el plexo, los chakras. Entonces, la situación de los centros energéticos del organismo se va relacionando en sí por este movimiento en espiral. Y la esencia es la relación entre los últimos 4 centros que se ven. Si miramos desde arriba, vemos que la parte del centro de la coronilla tiene este funcionamiento geométrico. Esto que veis en el dibujo de la izquierda es lo que se llama el ojo de Dios. Y es a través del cual podemos recibir toda una serie de influencias. Y es exactamente lo que vemos cuando se habla y se dice, toda la gente que ha tenido experiencias más allá de la muerte. No sé, hay un libro de un cardiólogo que trabaja en unidades de cuidados intensivos holandés, que se llama Henry Van Peel, que se llama Conciencia más allá de la muerte, que es un libro que habla de todas las experiencias después de la muerte, toda la gente que ha tenido experiencias de estas, que ha ido, ha vuelto, y todos ven la luz famosa al final del túnel. Lo que están viendo es eso. Ese orificio que están viendo es un orificio que está aquí y que es su contacto con su próxima esencia, con su próximo desarrollo esencial. Bien, ¿y cómo lo desarrollamos esto? ¿Sí? ¿Cómo pasamos a poderlo utilizar? Porque hasta ahora hemos hecho un ejercicio teórico, ¿no? Y yo tengo un defecto, no sé si lo sabéis, el doctor Barnosell se ha equivocado cuando me ha presentado. Yo no soy oncólogo, yo soy cirujano oncólogo. Nadie es perfecto. Entonces, claro, los cirujanos pensar no sabemos, solo sabemos hacer, solo sabemos ejecutar. Entonces nos cuesta mucho ponernos a
pasar mucho tiempo pensando en las cosas o haciendo un diagnóstico. No sé si sabéis el chiste de tres médicos que van a cazar y están un internista, un psiquiatra y un cirujano. Y el internista, van a cazar patos y ven unos pájaros volando, no saben si son patos o no, y el internista dice sí son patos porque se ve desde aquí el plumaje verde que tienen y las plumas, y el psiquiatra le dice no son patos clarísimamente porque tienen un volar un poco así como un poco concreto, dudan, ahora van a la derecha, ahora a la izquierda. En cambio los patos siempre tienen una conducta muy formal y siempre volan en bandadas. No son patos. El cirujano se los queda mirando, saca la escopeta, dispara y le dice al patólogo, dime qué es. Pues esto es así. A nosotros nos gusta hacer. Entonces, hablar de la esencia sin explicar cómo se contacta con la esencia o cómo se hace algo con nuestra parte esencial, pues no. Entonces, bien. Esto que veis aquí explica cómo se contactaba con la esencia hace más de 5.000 años, en el templo de Luxor, en Egipto. Esto que se ve es la planta del templo de Luxor, y se ve superpuesta sobre un esqueleto de un hombre, porque el templo de Luxor se conocía también como el templo del hombre. Hay un libro muy interesante de Schwaller de Lubitsch, que es un arquitecto e investigador de cosas esotéricas, que relacionó todo esto, todo el templo de Luxor, con el desarrollo de una escuela que había en el templo de Luxor, una escuela de iniciados egipcios que reproducían el estado crístico. O sea, el objetivo de los iniciados que entraban en este templo es llegar al estado crístico. Y entraban, esto que veis aquí abajo es un parque, es un jardín, una entrada con jardín, y la puerta está a la altura de la rodilla, porque la rodilla se consideraba el inicio del crecimiento. Los niños, cuando crecen, les duelen las rodillas. Y los iniciados iban pasando de sala en sala, haciendo toda una serie de ejercicios y cada vez más asumiendo toda una serie de conocimientos y de técnicas, porque todo eran técnicas físicas y técnicas de respiración que hoy podríamos llamar plegarias, hasta que llegaban al final, que era la sala central, que está en el cuadrado de arriba de todo, que era la sala de la hipófisis, porque se consideraba que el centro era la hipófisis. Para los egipcios, la hipófisis encarnaba, no era un órgano endocrino, sino que era un órgano inmunitario, y encarnaba la identidad. La hipófisis era el órgano inmunitario por excelencia y encarnaba la identidad. Y había un ritual que hacían, que lo podéis hacer con vuestros hijos, que es muy interesante, que es pelar un aguacate, quedarse con el hueso del aguacate, le peláis la primera capa que tiene el aguacate y debajo hay como un líquido un poco, como una tela un poco gelatinosa, y esto lo utilizáis como tinta. Pincháis con un palillo ahí, escribís en un trozo de lino, en un pequeño trapo de lino cuadrado, escribís cualquier cosa, lo dobláis, lo guardáis, luego lo sacáis al sol y aparecerá escrito lo que habéis escrito. Pues es un poco el principio de la tinta invisible, es un poco parecido a esto, ¿no? Bien, pues lo que hacían los egipcios con esto era escribir el nombre que le daba el maestro al iniciado que había llegado hasta ahí. Y esto lo utilizaban y lo ponían en la mano y lo utilizaban para hacer uno de los ejercicios que hacían. Era un ejercicio en el que se cerraba el puño sobre este papel y hacías una técnica determinada, un tipo determinado de ejercicio. Que si os acordáis un poco, os viene a la memoria los bajorrelieves egipcios, siempre se ve un guardián que está en una posición así, como un poco con las manos avanzadas, y aquí tiene un cartucho donde llevaba este tipo de papel. Bueno, todo esto es para deciros que estas técnicas existen, que se conocen, y hoy hemos hecho un taller en el que hablábamos de este tipo de técnicas y de estas respiraciones, y en el que con estas técnicas uno se puede aproximar a la dimensión esencial o a la esencia de cada uno. Pero claro, aproximarse es una cosa y contactar es otra. No podemos contactar con la esencia, con nuestra esencia. Es imposible. Uno puede intentar hablar con su esencia, pero ya puede hablar lo que quiera, que no le responderá. Sí, lo que sí puede hacer uno es que la esencia contacte con uno.
O sea, lo que nosotros podemos hacer con nuestra parte esencial es ponernos en disposición de ser escuchados y ponernos en disposición de que nos hablen, ponernos en la mejor disposición posible para que nuestra esencia contacte con nosotros. Entramos en un mundo en el que las cosas son más sutiles. No hay nada claro. Yo soy el heredero de uno de los maestros, quizá el último maestro que ha habido vivo de la tradición original, y cuando estaba con él me explicaba este tipo de cosas. Y yo a veces le preguntaba, ¿y esto cómo lo sabes? Y se me quedaba mirando y me decía, un maestro nunca tiene certeza sobre nada. Hablaba de un maestro. Imaginaos nosotros qué certeza podemos tener de todo este tipo de cosas. Evidentemente, si yo esta charla y esto que estoy diciendo aquí lo digo en el hospital en el que trabajo, que ya lo digo a veces, ya está Vidal con sus tonterías. Nosotros podemos tener toda la evidencia científica que queramos por un montón de cosas, pero la evidencia científica se basa, como su nombre indica, evidencia es igual a pruebas, a los resultados. No podemos demostrar nada con esto más que lo que ocurre después, los resultados. Por lo tanto, hablar de que la esencia existe, hablar de que la esencia, de que a lo largo de la historia la esencia se ha trabajado, hablar de que hay técnicas que sirven para contactar con la esencia, solo sirve para que si se hace, se puedan comprobar los resultados. Y eso es lo que propongo, que contactéis con vuestra esencia y que esperéis resultados. ¿Y cómo? Bueno, pues aquí veis 4 posibles opciones: respiración, plegaria, sexo y meditación. Yo, de todas estas 4, me brindo a ayudar a quien sea, pues no sé, por ejemplo, para la tercera, por decir algo. Pero vamos, pero podía coger cualquier otra, al azar. Porque sí. La respiración es quizá la más potente de todas las técnicas que hay de contacto con nuestra parte íntima. Tiene que ser una respiración que tiene unas características determinadas. Tiene que ser una respiración que cumpla unos criterios, que esté hecha con una cierta intencionalidad, que se haga a unas horas determinadas, que sean unos ejercicios que tengan estas características, rítmicos, regulares, periódicos, ejecutados con precisión. Estas técnicas existen y están a vuestra disposición. En el taller que hemos hecho antes hemos explicado unas cuantas, hemos dado unas referencias que yo también daré ahora, y lo mejor es hacerlas con alguien que sepa. Hay otras técnicas también, está el yoga, está el pilates, está la meditación, están otras técnicas de respiración. Pero las técnicas egipcias nos pertenecen al mundo occidental, porque nosotros no somos orientales. Podemos hacer perfectamente yoga, podemos hacer perfectamente qigong, podemos hacer perfectamente todas las cosas que queramos mientras nos sean útiles. Pero las técnicas egipcias van al fondo de nuestro corazón. Y cuando las hacemos, la sensación que tenemos es que estamos haciendo algo familiar. Y son extraordinariamente potentes. En las que hemos hecho hoy han habido comentarios de este estilo. Es importante hacerlas de una forma determinada, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que veis aquí al lado es la hoja con las técnicas que nosotros hacemos en nuestra consulta y en fin, que están a disposición de quien las quiera conocer. Aquí hay 4 que son quizá las más simples, porque son técnicas que si se hacen frecuentemente y si se hacen con demasiada... O sea, si se hacen otras que son más potentes, se recomienda hacerlas con alguien que sea profesional, que conozca sus efectos, porque solos quizá no está bien hacerlas. Son técnicas que regulan los ciclos de la persona, que regulan ciclos menstruales, que regulan ciclos deposicionales, que resuelven problemas físicos, psoriasis, enfermedades inflamatorias, enfermedades degenerativas, etcétera, etcétera. Y estas técnicas nos ponen en una situación de recepción. Cuando las hacemos, estamos en una situación en la que somos receptivos. Esto quiere decir que podemos recibir mensajes, podemos recibir información. Y la única información que nos puede llegar es desde nosotros mismos, porque
las respuestas a todo. No digo que no compréis libros, seguid comprando libros, hay que mantener el negocio. Pero las respuestas no están en los libros, no están en los programas de televisión, no están en internet, no están con los maestros, no están con los otros. Las respuestas las tenemos nosotros, cada uno de nosotros. El mundo ha cambiado. Ya no es necesario que vayamos a ver a alguien a que nos diga el qué. Tenemos cada uno de nosotros la capacidad de hacerlo. Y quizá necesitamos que alguien nos dé un pequeño impulso, o que alguien nos dé un pequeño empujón, o que nos dé un pequeño consejo o una pequeña herramienta. Pero somos cada uno de nosotros los que tenemos la capacidad y el poder de hacerlo. Además de la respiración, la plegaria es otro tipo de respiración. Y la plegaria, hay libros, hay un libro de Larry Dorsey muy interesante, la oración es una buena medicina, la plegaria en grupo, la plegaria solo. ¿Qué es rezar? Rezar es respirar con una cierta intención, repetir algo rítmico y ver qué ocurre. Quiero que me toque la lotería. Si te toca, dímelo porque quiero mi parte. Pero no funciona así. Existen trabajos científicos que demuestran la eficacia de la plegaria en hemodinamia, en recuperar ritmos hemodinámicos, en control del estrés, en mejoría de enfermedades cardiocirculatorias. Hay un grupo de la Universidad de Pavía que ha estudiado diferentes tipos de personas realizando plegarias, les ha puesto marcadores electrocardiográficos, les ha determinado cortisol, serotonina, etcétera, etcétera, y ha visto que las dos plegarias más potentes que existen son los mantras budistas y el rezo del rosario, que lo sepáis. O sea, que tenéis que escoger una plegaria o un mantra budista o el rosario. Este es mi consejo. De verdad, lo único importante es quién soy y qué quiero. Me ocurra lo que me ocurra, todo lo que me ocurre, sea una enfermedad, sea un problema psíquico, sea una incidencia, no es nada más que el camino para saber quién soy y qué quiero. Si no sé quién soy y qué quiero, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces, estas son dos preguntas que deberíamos hacernos, que deberíamos tener respondidas. Porque si tuviésemos estas preguntas respondidas, no tendríamos ninguna pregunta más. Nos sobrarían la mitad de las cosas que hacemos, nos gastaríamos el dinero en cosas útiles, nos lo pasaríamos muy bien, tendríamos menos complejos. Estos 3 libros que hay allí, uno lo recomiendo por pijería, porque es muy bonito, que es el poema de la medicina de Avicena. No sé si está todavía en circulación, pero ahí está en bibliotecas, es muy bonito, es un libro muy bonito. El siguiente, el Bhajan, explica estas técnicas, las técnicas de las que os he hablado y que hemos explicado en el taller de esta tarde. Y el siguiente libro, el de Juan Martín Carpio, es un libro muy interesante, que además hace un paralelismo entre las técnicas egipcias, los néters egipcios y unos vehículos de la medicina tradicional chinesa que son muy interesantes porque nos enseña que el saber está en la comunidad, el saber está en la tradición, el saber está en la historia. No hay que ir a la última técnica médica, no hay que ir al último descubrimiento científico, porque el saber ya está ahí y lo tienen las tradiciones culturales. La diferencia entre la medicina basada en la evidencia y la medicina no convencional o la medicina alternativa es que la medicina basada en la evidencia de hoy en día busca la última prueba de lo último hasta la extenuación casi absurda. En cambio, una medicina tradicional lo que hace es ver una práctica que hay en la comunidad, una práctica que está establecida en un conjunto de personas, se recoge y de ahí se aplica a cosas concretas. Cuando la medicina de hoy en día coges una cosa muy pequeñita y tratas de aplicarla a toda la población y ves que no funciona, porque es al revés cómo funcionan las cosas. Es lo que hay en la comunidad, el saber que está en todos nosotros y que guardan algunas personas y luego transmiten, el que luego puede servir a otras personas. No lo sé, espero que os haya sido útil. Si lo único que he hecho con esto ha sido
haceros ver que sois vosotros y nadie más, y haceros por ello. Gracias.